El sol del mediodía caía como plomo fundido sobre el desierto de Nuevo México. James Thompson limpió el sudor de su frente mientras guiaba su caballo por el cañón rocoso. Llevaba 3 días buscando la caravana de comerciantes desaparecida, y cada pista lo llevaba a callejones sin salida. Pero James no era un vaquero cualquiera. Había aprendido a leer el desierto como otros leían libros. Cada rama rota, cada piedra movida, cada marca en la arena, le contaba una historia. Y en este momento, la historia que estaba leyendo no tenía sentido. De repente, algo captó su atención en el horizonte. Una delgada columna de humo se elevaba desde las formaciones rocosas al este. No era el humo espeso de una fogata común. Era irregular, interrumpido. Una señal. James sintió que su pulso se aceleraba. Giró su caballo hacia las rocas y lo espoleó suavemente. El animal respondió con un trote firme, sus cascos levantando pequeñas nubes de polvo rojizo. A medida que se acercaba, los detalles comenzaron a revelarse. Las rocas se elevaban como gigantes de piedra, formando paredes verticales de más de 50 pies de altura. Entre las grietas y hendiduras, vio algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Huellas. Pero no eran huellas comunes de botas. Eran las marcas distintivas de mocasines Apache, ligeras y precisas sobre la arena. James desmontó y se arrodilló para examinarlas más de cerca. Eran recientes, quizás de 2 o 3 días, y pertenecían a una persona de peso ligero, probablemente una mujer. Siguió el rastro con cuidado. Las huellas conducían directamente hacia la base de las formaciones rocosas, y luego desaparecían. En su lugar, había marcas de deslizamiento en la tierra suelta, como si alguien hubiera intentado trepar y perdido el equilibrio. James levantó la vista hacia las rocas imponentes que se alzaban frente a él. El viento soplaba entre las grietas, creando un silbido inquietante, y entonces lo escuchó. Un sonido tan débil que casi lo confundió con el viento. Era una voz humana, débil, pero inconfundible. Su entrenamiento como rastreador entró en acción. Caminó lentamente alrededor de la base de las rocas, buscando el mejor punto de acceso. En el suelo, encontró jirones de tela enganchados en los arbustos espinosos. Más adelante, vio una sandalia de cuero gastada, perdida durante lo que claramente había sido una caída. Si están disfrutando esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal. También nos encantaría saber desde qué país nos están viendo. Sus comentarios nos motivan a seguir creando estas historias para ustedes. James estudió la pared de roca. No era completamente vertical. Había salientes y grietas que podrían servir como puntos de apoyo. Pero era peligroso. Un paso en falso y caería 50 pies sobre rocas afiladas. Sacó su cantimplora y bebió un largo trago de agua. Necesitaría toda su fuerza para esto. Después de atar firmemente su caballo a un arbusto cercano, comenzó a trepar. Los primeros 20 pies fueron relativamente fáciles. Sus años trabajando en ranchos le habían dado fuerza en brazos y piernas, pero a medida que ascendía, las rocas se volvían más inestables. Pequeños fragmentos se desprendían bajo su peso, cayendo con ecos secos hacia el suelo. A mitad de camino, se detuvo en un saliente estrecho para recuperar el aliento. El sol golpeaba implacablemente su espalda. Desde esta altura, podía ver millas de desierto extendiéndose en todas direcciones. Pero no había tiempo para admirar el paisaje. Miró hacia arriba y finalmente la vio. Entre 2 enormes rocas, atrapada en un espacio angosto, había una joven mujer apache. Su piel estaba quemada por el sol, sus labios agrietados y secos. Llevaba un vestido tradicional de ante, ahora rasgado y sucio. Sus ojos oscuros lo miraron con una mezcla de esperanza y desconfianza. James levantó una mano lentamente, con la palma abierta. El gesto universal de paz. «Estoy aquí para ayudar», dijo en voz alta, aunque sabía que probablemente ella no entendía inglés. Pero el tono de su voz podría transmitir sus intenciones. La mujer intentó moverse, pero estaba claramente demasiado débil.
James calculó rápidamente la situación. Necesitaría alcanzarla primero, luego encontrar una forma de sacarla de esa trampa de roca sin que ninguno de los dos cayera. Continuó trepando, cada movimiento cuidadosamente calculado. Las rocas estaban calientes como hierro bajo el sol del desierto. Sus manos comenzaban a arder, pero no podía detenerse ahora. Cuando finalmente llegó al nivel donde ella estaba atrapada, pudo ver la desesperación en sus ojos. Había pasado 2 días completos bajo ese sol brutal, sin agua, sin comida, atrapada entre rocas que parecían cerrarse sobre ella, como las mandíbulas de una bestia de piedra. James se aferró firmemente a una grieta en la roca y estiró su mano libre hacia ella. Sus dedos estaban a solo pulgadas de distancia, pero para alcanzarla, tendría que hacer algo arriesgado. Tendría que confiar en que la roca bajo sus pies aguantaría su peso mientras se estiraba hacia adelante. La mujer apache lo miraba fijamente, sus ojos negros brillando con una intensidad que contaba historias de resistencia y voluntad de supervivencia. En ese momento, James supo que no podía fallar. Sea quien fuera esta mujer, merecía vivir. Respiró profundamente y se preparó para el movimiento más peligroso de su vida. James evaluó la situación con la precisión de un hombre acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo. La joven apache estaba atrapada entre 2 enormes rocas que formaban una grieta vertical. Sus piernas estaban dobladas en un ángulo incómodo, y cada vez que intentaba moverse, pequeñas piedras se desprendían y caían hacia el abismo. «Tranquila», murmuró James, usando un tono suave que normalmente reservaba para calmar caballos asustados. Aunque ella probablemente no entendía sus palabras, el tono podría comunicar sus intenciones pacíficas. Los ojos de la mujer lo estudiaban con intensidad. No mostraba pánico, lo cual impresionó a James. Después de 2 días atrapada bajo el sol implacable del desierto, muchos habrían perdido la compostura. Pero ella mantenía una calma vigilante, como un animal salvaje, evaluando si este nuevo elemento representaba salvación o peligro. James necesitaba acercarse más, pero el saliente donde se encontraba era apenas lo suficientemente ancho para sus botas. Miró hacia abajo. 50 pies de caída vertical sobre rocas afiladas. Un error y todo terminaría. Respiró profundamente, sintiendo cómo el aire caliente llenaba sus pulmones. Lentamente, comenzó a moverse lateralmente a lo largo de la pared de roca. Sus dedos buscaban grietas y salientes, probando cada punto de apoyo antes de transferir su peso. El sudor corría por su rostro, quemando sus ojos. La roca estaba tan caliente que podía sentir el calor a través de sus guantes de cuero. Un fragmento de roca se desprendió bajo su pie derecho. James se congeló, su corazón martilleando en su pecho, mientras la piedra rebotaba en su descenso, produciendo ecos secos que resonaban por el cañón. Escuchó un pequeño jadeo, proveniente de la mujer atrapada. Era el primer sonido que ella había hecho. «Está bien», dijo James, aunque no estaba seguro si estaba tratando de tranquilizarla a ella o a sí mismo. «Voy a llegar hasta ti». Continuó moviéndose, cada centímetro ganado con extremo cuidado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a un punto donde podía alcanzarla. Estaba a solo 3 pies de distancia ahora, lo suficientemente cerca para ver las quemaduras del sol en su piel, las grietas en sus labios resecos. James desató su cantimplora de su cinturón y la sostuvo hacia ella. Los ojos de la mujer se fijaron en el agua con una intensidad hambrienta, pero no se movió para tomarla. La desconfianza brillaba claramente en su mirada. «Agua», dijo James, haciendo un gesto de beber. «Necesitas agua». Durante un largo momento, ella no se movió. James podía ver el conflicto en sus ojos. Necesitaba desesperadamente el agua, pero años de historia complicada entre su pueblo y los vaqueros blancos habían sembrado semillas profundas de desconfianza. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, ella extendió su mano temblorosa. James
Le pasó la cantimplora con cuidado, asegurándose de no hacer ningún movimiento brusco que pudiera asustarla. Ella bebió con avidez, el agua derramándose por las comisuras de su boca. James notó cómo su garganta se movía con cada trago desesperado. Cuando finalmente bajó la cantimplora, sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez, vio algo más que desconfianza. Había una chispa de gratitud, pequeña, pero innegable. «Mi nombre es James», dijo, señalándose a sí mismo. Luego señaló hacia ella con una expresión interrogante. Ella dudó. Luego habló con una voz ronca por la deshidratación. «Nayeli». El nombre resonó hermosamente, incluso pronunciado con una voz debilitada. James asintió con respeto. «Nayeli. Está bien, Nayeli. Voy a sacarte de aquí». Pero sacarla no sería fácil. Estaba atrapada entre las rocas, y sus piernas estaban entumecidas por la mala circulación después de tanto tiempo en la misma posición. James necesitaría encontrar una forma de liberarla, sin causar un deslizamiento de rocas que pudiera matarlos a ambos. Estudió la configuración de las piedras. La roca más grande se apoyaba contra otra en un ángulo precario. Si pudiera mover ligeramente la roca más pequeña hacia un lado, podría crear suficiente espacio para que Nayeli se liberara. «Voy a mover esta roca», explicó, señalando la piedra en cuestión. «Cuando lo haga, necesitas deslizarte hacia este lado». Nayeli lo miró con ojos que mostraban comprensión, aunque probablemente no había entendido todas sus palabras. James se posicionó cuidadosamente, encontrando un punto de apoyo sólido para sus pies. Colocó sus manos contra la roca y comenzó a empujar. La piedra no se movió al principio. James gruñó con el esfuerzo, sintiendo cómo los músculos de sus brazos y espalda se tensaban hasta sus límites. El sudor empapaba su camisa. Sus botas resbalaban ligeramente sobre la roca lisa. Entonces, con un crujido ominoso, la piedra se movió. Solo 1 pulgada, pero fue suficiente. Pequeños fragmentos comenzaron a caer, tintineando mientras rebotaban hacia abajo. «¡Ahora!», gritó James. «¡Muévete ahora!». Nayeli reaccionó instantáneamente. A pesar de su debilidad, se retorció y se deslizó a través del espacio recién creado. James la agarró del brazo, tirando de ella hacia el saliente donde él estaba parado. Por un momento terrible, ambos se tambalearon en el borde del estrecho saliente. El equilibrio de James se desplazó peligrosamente hacia atrás. Podía sentir la gravedad tirando de él, el vacío llamándolo. Nayeli, actuando por puro instinto, se aferró a una grieta en la pared de roca, estabilizando a ambos. Durante varios segundos interminables, permanecieron congelados en esa posición precaria, sus respiraciones agitadas, mezclándose en el aire caliente del desierto. Lentamente, cuidadosamente, recuperaron su equilibrio. James miró a Nayeli, quien lo miraba con ojos bien abiertos. Acababan de salvarse mutuamente la vida. Pero ahora venía la parte verdaderamente difícil. Tenían que descender 50 pies de roca traicionera, y Nayeli apenas podía mantenerse en pie. El descenso sería mucho más peligroso que la subida. James lo sabía. Nayeli estaba débil, deshidratada, y sus piernas temblaban visiblemente después de haber estado atrapada durante 2 días. Pero no tenían opción. Quedarse en ese saliente no era una alternativa. James sacó la cuerda que llevaba enrollada en su cinturón. No era muy larga, quizás 20 pies, pero sería suficiente para asegurar secciones del descenso. Ató un extremo firmemente alrededor de su cintura y el otro alrededor de la cintura de Nayeli, dejando aproximadamente 6 pies de cuerda entre ellos. «Vamos juntos», dijo, haciendo gestos para explicar su plan. «Yo bajo primero, tú me sigues. Si resbalas, yo te sostengo». Nayeli asintió con comprensión. A pesar de la barrera del idioma, la comunicación entre ellos fluía de manera sorprendentemente natural. El peligro compartido había creado un lenguaje propio. James comenzó el descenso, moviéndose con extrema cautela. Cada punto de apoyo era probado 2 veces antes de confiar su peso en él.
Nayeli lo seguía, sus movimientos más inciertos pero determinados. Sus pies descalzos buscaban grietas en la roca con una gracia instintiva que James admiraba. A mitad del camino, encontraron un saliente más ancho donde pudieron descansar brevemente. James le ofreció más agua de su cantimplora, y esta vez Nayeli la aceptó sin dudar. La confianza estaba creciendo entre ellos con cada pie que descendían. Continuaron bajando. El sol del desierto seguía golpeándolos sin misericordia. James sentía como sus manos comenzaban a temblar por el esfuerzo sostenido. Solo faltaban 20 pies más. Podían lograrlo. Finalmente, los pies de James tocaron tierra sólida. Un momento después, Nayeli estaba a su lado, tambaleándose ligeramente. James la sostuvo del brazo para estabilizarla, y ella se apoyó contra él, agotada pero segura. Por un breve momento, se permitieron celebrar en silencio. Lo habían logrado. Estaban a salvo. Pero el desierto de Nuevo México rara vez permitía que la seguridad durara mucho tiempo. Un gruñido bajo y amenazante cortó el aire. James se congeló. Conocía ese sonido. Había escuchado ese rugido gutural solo unas pocas veces en su vida, y cada vez había significado peligro mortal. Giró lentamente la cabeza hacia la izquierda. A 30 pies de distancia, en un afloramiento rocoso, había un puma. El gran felino era delgado, casi esquelético. Sus costillas sobresalían bajo su pelaje leonado. Claramente no había cazado en días, quizás semanas, y ahora sus ojos amarillos los miraban fijamente con hambre desesperada. Nayeli vio al animal y su cuerpo se tensó. James sintió cómo su respiración se aceleraba. El puma gruñó de nuevo, más fuerte esta vez, mostrando sus colmillos blancos y afilados. «No corras», susurró James, aunque sabía que Nayeli probablemente no entendía las palabras. «Nunca corras de un puma». El gran felino comenzó a moverse lateralmente, bajando lentamente del afloramiento rocoso. Sus músculos se ondulaban bajo su piel, mientras se movía con la gracia mortal de un depredador hambriento. Sus ojos nunca dejaron de observarlos. James evaluó rápidamente sus opciones. Su caballo estaba a 50 pies de distancia, demasiado lejos para llegar antes de que el puma atacara. No llevaba arma. Había dejado su rifle atado a la silla para hacer el ascenso más fácil. Tenía solo su cuerda y su ingenio. El puma dio otro paso hacia adelante. James podía ver la desesperación en los ojos del animal. No estaba cazando por deporte. Estaba cazando para sobrevivir. Entonces Nayeli hizo algo inesperado. Comenzó a hablar. No en inglés, sino en apache. Su voz firme, a pesar de su debilidad. Las palabras fluían en un ritmo casi musical, antiguo y poderoso. James no entendía las palabras, pero comprendió la intención. Estaba hablándole al puma, usando el antiguo conocimiento de su pueblo sobre cómo comunicarse con los espíritus animales del desierto. El puma detuvo su avance. Su cabeza se inclinó ligeramente, como si estuviera escuchando. Las palabras de Nayeli continuaban, suaves pero constantes. James aprovechó el momento. Comenzó a desenrollar su cuerda, haciéndola girar lentamente sobre su cabeza. El movimiento captó la atención del puma. Los felinos, por naturaleza, rastreaban el movimiento. «Sigue hablando», murmuró James, manteniendo la cuerda girando. Nayeli continuó con su canto apache, su voz ganando fuerza. James dio un paso hacia adelante, luego otro. Necesitaba hacer que el puma retrocediera, crear espacio entre el depredador y ellos. El gran felino gruñó, confundido por estas presas extrañas que no huían ni mostraban miedo de la manera esperada. El canto de Nayeli, el movimiento hipnótico de la cuerda, los movimientos deliberados de James, todo estaba desconcertando al animal hambriento. James gritó de repente, un fuerte aullido que resonó contra las rocas. Al mismo tiempo, hizo girar la cuerda con más fuerza, creando un silbido en el aire. El puma retrocedió un paso, sus orejas aplanadas contra su cabeza. James gritó de nuevo,
esta vez avanzando 2 pasos mientras agitaba la cuerda violentamente. Nayeli comprendió la estrategia. Ella también comenzó a hacer ruido, palmadas rítmicas que se sincronizaban con el canto apache. 2 humanos trabajando juntos, defendiéndose con sonido y movimiento en lugar de violencia. El puma dio otro paso atrás. Podía sentir que algo estaba mal. Estas presas eran diferentes. No valían el riesgo. James se agachó lentamente, recogió una piedra y la arrojó, no hacia el puma sino cerca de él, creando un fuerte chasquido contra las rocas. Luego otra piedra y otra. Finalmente, el gran felino tomó su decisión. Con un último gruñido frustrado, se dio la vuelta y desapareció entre las formaciones rocosas, su cola leonada la última cosa visible antes de que se perdiera de vista. James y Nayeli permanecieron inmóviles durante varios segundos más, sus respiraciones agitadas llenando el silencio repentino. Luego, lentamente, se miraron el uno al otro. No necesitaban palabras. Acababan de enfrentar juntos a uno de los depredadores más peligrosos del desierto, y habían sobrevivido sin derramar sangre. Habían trabajado como un equipo perfecto, sus diferentes conocimientos y habilidades complementándose de manera hermosa. James sabía que no podían quedarse ahí. El puma podría regresar, y Nayeli necesitaba descansar en un lugar seguro. Caminó hacia donde había dejado su caballo atado. El animal relinchó nerviosamente, claramente agitado por el olor del puma que aún flotaba en el aire. «Tranquilo, muchacho», murmuró James, acariciando el cuello del caballo. Luego se volvió hacia Nayeli, quien se había sentado en una roca plana, claramente exhausta por la experiencia reciente. James le ofreció carne seca de su alforja. Nayeli la aceptó con gratitud y comenzó a comer lentamente, masticando con cuidado. Sus ojos escaneaban constantemente el horizonte, un hábito de supervivencia profundamente arraigado. Mientras ella comía, James estudió el cielo. Algo no estaba bien. El aire había cambiado. Había una quietud extraña, una presión que hacía que la piel hormigueara. Conocía estas señales. Había pasado suficientes veranos en Nuevo México para reconocerlas. Una tormenta monzónica se estaba formando. Miró hacia el oeste y vio la confirmación de sus sospechas. Nubes oscuras como carbón se acumulaban en el horizonte, moviéndose hacia ellos con una velocidad alarmante. El viento comenzó a levantarse, trayendo consigo el olor distintivo de la lluvia distante. «Tenemos que encontrar refugio», dijo James, señalando las nubes. «Ahora». Nayeli siguió su mirada y asintió. Ella también reconocía los signos. Las tormentas del desierto eran legendarias por su ferocidad, apareciendo de la nada y desatando toda su furia en cuestión de minutos. James ayudó a Nayeli a subir al caballo. Luego montó detrás de ella, espoleó al animal hacia adelante, buscando con ojos expertos cualquier formación rocosa que pudiera ofrecer protección. El viento se intensificó rápidamente. Pequeñas partículas de arena comenzaron a volar, picando su piel expuesta. El cielo se oscureció dramáticamente, como si alguien estuviera apagando lentamente las luces del mundo. A lo lejos, James vio un destello de relámpago, seguido segundos después por el retumbar profundo del trueno. La tormenta se acercaba rápido, demasiado rápido. «¡Allí!», gritó James por encima del viento creciente, señalando hacia una formación rocosa que se elevaba contra el cielo oscurecido. Podía ver la abertura oscura de lo que parecía ser una cueva. Guió al caballo hacia la formación, el viento ahora tan fuerte que hacía que el animal luchara contra cada paso. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, grandes y pesadas, golpeando el suelo seco con fuerza explosiva. Llegaron a la cueva justo cuando el cielo se abrió completamente. La lluvia cayó en sábanas impenetrables, transformando el paisaje del desierto en un mundo de agua. James desmontó rápidamente y ayudó a Nayeli a bajar. Luego guió al caballo hacia la entrada de la cueva. La cueva era más profunda de lo que había esperado, extendiéndose hacia atrás en la montaña.